Radio Red de RCN, grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, señor, como lo habíamos prometido y que ayer que los hechos atropellan, pero fue un desafortunado olvido en el que incurrimos por cuenta mía. Quiero retomar el tema que nos trae a cuento el señor Daniel Coronel, una de las personas más cercanas al espurio gobierno del sátrapa de turno. Y vamos pues al grano. El presidente Santos debe ofrecerle al país explicaciones completas por la financiación de sus campañas, incluyendo temas como los de Aroch Mugravi, Interbolsa y Obederech. Vamos a la página de la Fiscalía. Pues William, una de las cosas que dice Roberto Prieto y que dijeron los integrantes del Comité Financiero de la campaña de Juan Manuel Santos Presidente 2010 es que el presidente no tenía ningún tipo de manejo de los recursos y que no gestionaba los recursos que ingresaban a la campaña. Sin embargo, Daniel Coronel en su columna incluye una planilla donde está claro quién hace un aporte, de cuánto fue el aporte y quién lo gestionó. Pues bien, William, Albert Aroch Mugravi aparece con un aporte de 150 millones de pesos a la campaña Juan Manuel Santos Presidente, cheque que después le devuelven y gira entonces un nuevo cheque por 100 millones de pesos, en esta ocasión a el partido de la U. Eso lo dice la revista Semana. Y en la Fiscalía, nota Vamos del 18 de diciembre del año 2015, la página oficial de la Fiscalía dice lo siguiente: Alberto Aroch Mugravi aceptó cargos por enriquecimiento ilícito en más de 400.000 millones de pesos. Más que... La Fiscalía, William, la Fiscalía señala... Lo acusan de lavado de activos, enriquecimiento ilícito en favor de particulares y concierto para delinquir. Ese es el amigo de Santos. Ese es Alberto Mugravi, quien sigue detenido, ha salido de la cárcel en reiteradas ocasiones a detención domiciliaria porque su abogado ha alegado problemas de salud, pero es un experto, William, en lavado de activos. Y ojo, reconoció cargos en el año 2015 por enriquecimiento ilícito, más de 400.000 millones de pesos. ¿Cómo le parece? Ay, bueno. ¿Cómo le parece? Pero vea, yo quiero insistir o volver sobre el tema de que, claro, los amigos de Santos, Orlando Sardi y la señora Consuelo Caldas, ¿y quién era el tercero? Bueno, Roberto Prieto, por José supuesto. Gabriel Ortiz. José Gabriel Ortiz, y José embajador Gabriel en Ortiz. México. Sí, desde luego, porque hay que pagarle Yo, bien José a los Gabriel, amigos, para ¿no? que la gente le quede claro, pues. Hay que pagarle bien a los amigos. Entonces, dice que Santos no tenía nada que ver. ¿Oyeron las palabras de José Gregorio Hernández? Se trata de una responsabilidad objetiva. Sí, señor. El dueño de la campaña es el candidato y está obligado, sí, señor, a saber quién le entrega la plata. Si se pudiera salir con el cuento, yo no supe, fue a mis espaldas, me acabo de enterar, la norma sería completamente inocua. Siempre el acusado de violar los topes o de recibir dinero de empresas extranjeras diría, fue a mis espaldas, me acabo de enterar. Es una responsabilidad objetiva. Lo dice José no Gregorio lo decimos Hernández. nosotros, que lo hemos repetido 1000 veces. Aquí no cabe reproche, juicio de culpabilidad en el sentido penal, que si fue con dolo, que si fue con culpa, que si fue dolo preterintencional o si hubo una situación concausal, nada. Responsabilidad objetiva. Violó los topes en las campañas, usted es responsable. No se dio cuenta, por majadero perdió el cargo. Pero no hay discusión. Daniel Coronel descubrió que el propio Juan Manuel Santos gestionó directamente 3.000 millones de pesos, entre los que está el aporte de Aroch Mugravi. ¿Cómo fue el tema de la reunión de Mar? Pues Aroch Mugravi en su apartamento recibió al presidente Juan Manuel Santos en los Cerros Orientales de Bogotá, acompañado de los señores Orlando Sardi de Lima, sí, José Gabriel Ortiz, de quien hablaban ustedes, de yo José Gabriel, y el señor Alberto Preciado.
Preciado, quien ha dicho que sí, efectivamente existió esa reunión, dice que no recuerda si estuvo o no estuvo Santos, pero Alberto Aroch Mugravi, quien giró los 100 millones de pesos a la campaña del partido de la U, del presidente Santos, en 2010, sí tiene muy claro que Santos estuvo en esa reunión. Pero es que... Preciado, perdónenme, Preciado que es Santo Domingo, ¿no? Sí, señor. Preciado, miembro de la Junta Directiva de Bavaria y dueño del Grupo Santo Domingo. Dueño en el sentido, pues, moral. Es el que influye, es el que manda. Obviamente ha hecho una gran fortuna al amparo de semejante circunstancia. Era el que estaba con Santos allá donde Aroch Mugravi, un hombre que se enriqueció en 400.000 millones de pesos. Indebidamente, con sentencia. Está preso por eso. No es un cuento. Bien. ¿Y qué pasó con la plata de Interbolsa? Es que fueron $150.000. ¿Quién lo dice? A ver, compañeros de la Rodrigo Jaramillo, perdón, sí. Nada menos que el dueño, sí. El principal accionista y el presidente de Interbolsa. Le entregué $150.000 a Roberto Prieto en Panamá para la campaña de Santos. Entonces, ¿dónde está la justicia? Y además es que me llama la atención, ese caso de Interbolsa me parece a mí, William, es todavía más grave. Porque quiere decir que entonces en la campaña se hacen una cantidad de gastos o compromisos, quedan unas cuentas por pagar que no se registran y después entonces se consiguen recursos después de pasada el periodo electoral y se pagan y nada de eso queda en las cuentas. Doctor Londoño, yo solo quería recordar que de estas 3 personas que dicen haber acompañado a Juan Manuel Santos al apartamento de Alberto Aroch Mugravi para gestionar estos recursos, Orlando Sardi, embajador en España, ¿no? José Gabriel Ortiz, embajador en México, ex embajador en México, y decidió quedarse en México haciendo negocios. Y pues Alberto Preciado, usted bien lo dice, del grupo Sarmiento. Tanto Roberto Prieto como Santo Domingo. Tanto Roberto Prieto como los miembros del Comité Financiero han asegurado que el entonces candidato Santos nada tenía que ver con la financiación de su campaña. Sin embargo, hay evidencia de lo contrario. Esa prueba fue publicada hace 3 años en la columna de Daniel Coronel. Mejor dicho, ver Juan Manuel Santos el olvidadizo. Cuando Daniel Coronel hace esta radiografía, hace este examen coprológico, lo digo así, de la campaña del señor Santos, pues está mostrándole al mundo toda la inmundicia que ha representado este proceso electoral, doctor Londoño. Bueno, y yo les insisto, no cabe decir que fue a las espaldas de Santos. Ya. No vale decir que no sabía. No vale decir a no ser que haya entrado de espaldas al apartamento. No, tampoco. Responsabilidad objetiva. Oyeron a José Gregorio Hernández. Ahí sí no hay teoría, ahí sí en la teoría de Roxin se cae. ¿no? Ahí no hay teoría de nada. Nada. El que viola los topes. Al que viola los topes no le preguntan, ¿usted los violó con dolo, con culpa? ¿Con qué clase de culpa? ¿Por negligencia, por temeridad, por descuido? Nada, los violó y se acabó, no le tengo que preguntar nada más. Bueno, ¿y el $1.000.000 de Odebrecht? Es que Odebrecht tenía muchas ganas de darle $1.000.000 de regalo a Álvaro Arango en Panamá. Por favor, plata para la campaña de Santos. Y le preguntan a Álvaro Arango, le dice, ¿ese $1.000.000 dónde está? Dice, ya se lo expliqué a la fiscalía. ¿Y qué dice el fiscal? Calladito la boca. Porque el fiscal es amigo de Germán Vargas Lleras y Germán Vargas Lleras es el candidato de Juan Manuel Santos a la presidencia de la República, para que nos vamos entendiendo. Y Vargas Lleras era, perdóneme, doctor Fernando, y Vargas Lleras era la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Claro. Y obviamente resulta igualmente salpicado, como dicen sí, señor, ahora. Claro. No, eso es comprometido penalmente y comprometido desde el punto de vista administrativo. El señor violó los topes de las campañas. Y por eso no van a decir nada del $1.000.000 de propaganda Sancho en Panamá. Dice el señor Coronel. ¿Será que Néstor Humberto Martínez nos va a hacer esto? ¿Le va a hacer esto a la democracia colombiana? Sí. ¿Le va a causar este daño? Sí. Yo no creo. Yo insisto en creer en quien fue
o ha sido mi amigo y mi alumno. Sí, señor. Porque vea lo que son las cosas de la vida. Estamos hablando de dos alumnos míos, de Néstor Humberto Martínez y de José Gregorio Hernández. ¿Cómo le parecen las vueltas que da la vida, William? Bendito es el Señor. Cuando averigüé quién aparecía consiguiendo el aporte, que me encontré un documento que prueba el papel de Juan Manuel Santos en la financiación de su propia campaña, dice Daniel Coronel. Se trata de una planilla de recaudos que muestra que en 2010 él gestionó directamente más de 3.000 millones de pesos, entre los que está el aporte de Arosh Mugravi. Y ahí está la planilla también, publicada en la revista Semana, porque esto es con recibo, como siempre hemos dicho aquí, doctor Londoño, y ante todo mostrando las cosas como son. Y lo está diciendo uno de los hombres más cercanos al corazón presidencial. Usted no se imagina el repudio que están sintiendo en este momento en Casa de Nariño con el señor Coronel. Yo creo, William, que lo que queda claro es que hay unos aportes que se podían gestionar directamente y que entonces el señor Santos iba, él, a las visitas y lo que correspondía, pero que como en el elefante del 8.000, William, había otros donde seguramente mandaba a algún emisario a buscar esos recursos para alegar que no sabía. Yo recuerdo, doctor Londoño, en a su Roberto momento, Prieto, claro, a Roberto Prieto, que va a ser el que pague por todos, claro. ¿Usted recuerda que en su momento Ernesto Samper en una camioneta dijo, oiga, no hay de otra, hay que recibirle la plata a esa gente de Cali? ¿Fue algo así, doctor Londoño, no? Algo así fue, ¿no? Sí, toca recibir. Pero algo así. Lo cierto es que recibió la plata. Y Santos recibió la plata y, ojo, que fue parte de la platica. Por ahí he estado mirando, yo pues que soy curioso, las declaraciones de un señor Maya Hoyos, contando la plata que le dio a Samper y la plata que le dio a Rodrigo Pardo, la plata que le dio a la campaña de Samper, y dijo, eso que le dieron al final, eso es menuda en comparación con lo que le dimos. claro. El hombre clave de Víctor Patiño Fomeque, a quien yo extradité, obvio siguiendo las órdenes del presidente Álvaro Uribe para que no quepa ninguna duda. Oiga, ¿y sabe qué le dijo Santos en su momento a Samper, William? Escribió textualmente, sea leal con su patria, que lo colmó de honores, y con su estirpe de tan noble espíritu, retírese con grandeza y recibirá el reconocimiento de los colombianos y de la historia. El 26 de enero de 1996, Santos escribió en su columna titulada En el tiempo Grandeza. Allí le envió una emotiva carta abierta a Ernesto Samper, donde dice, así esté en paz con su conciencia, hay ciertos hechos que por su contundencia se tienen que aceptar en la vida y en la política. Bueno, ¿Cómo se entiende esa voltereta después? ¿Cómo se entiende que el presidente Juan Manuel Santos hubiera nombrado, no solo nombrado a Samper en el puesto que le dio en UNASUR, sino que además tenga a todos los samperistas en su gobierno? Perdón, es difícil de entender, ¿no? Entonces Novoa aparece ahora entrando a espere jugar. Un momentico, William, que le voy a dar otra noticia. Alberto Preciado es íntimo amigo de Germán Vargas Lleras. Íntimo amigo de Germán Vargas Lleras. ¿Qué dirá mi Dios cuando lo sepa? Bueno, muy bien. Bueno, entonces sigamos con la auditoría alerta. Pues, doctor Londoño, la Auditoría General de la República, que preside Felipe Córdoba, publica un informe interesante donde dice, oiga, aquí lo que está pasando es que hay unas personas que están financiando las campañas y luego entonces reciben contratación directa con las entidades territoriales. Pero conversábamos aquí, doctor Londoño, y decíamos, ¿por qué en ese informe no se incluye lo que está pasando en el gobierno nacional? ¿Por qué aquí no nos están diciendo quiénes fueron los que hicieron los aportes más importantes a la campaña de Juan Manuel Santos y que después, entre otras, por ejemplo, Market Medios, reciben miles de millones de pesos ¿Qué pasó en Cartagena? Del gobierno nacional? Por ejemplo, este contrato con un consorcio del que hace parte Market Medios por cerca de 50.000 millones de pesos para organizar la Cumbre de las Américas en el año 2012, doctor Londoño, es que se pagan favores. Tú me das para la campaña y luego yo te giro la plata para los contratos, ¿no le parece? Pero ¿por qué no fue lo único, y no fue lo único. Recibió contraticos de 10, por lo menos de 10 entidades del Estado, entre ellas de Findeter. Sí, señor. Findeter.
de eso también tenemos para estos días más cosillas para decirles, porque no podemos quedarnos atrás en temas como el que el señor magistrado del Consejo Electoral sale a relucir. El señor Armando Noboa, William. Ayer entregó declaraciones Armando Noboa, que es la persona que está adelantando la investigación en el Consejo Nacional Electoral por el ingreso de dineros a la campaña de Juan Manuel Santos. Noboa sorprendió a los medios de comunicación con su declaración al decir que, contrario a lo que muchos afirmaban, realmente sí existía la posibilidad de investigar a Juan Manuel Santos por esos hechos y llegar a una conclusión que sería separándolo del cargo por cuenta del delito que cometió el presidente de la República. Para Noboa no ha prescrito la acción en contra de Juan Manuel Santos y de su campaña, porque esta simplemente empezaría se contaría el tiempo para que prescribiera desde el momento en que se conoce el hecho. Y él dice, lo acaba de afirmar el señor Prieto en los medios de comunicación, es una confesión. Por ese motivo, conociéndolo ahora, empieza la investigación en firme. No hay manera de decir que es que esto ya está resuelto, de que no hay tiempo, que ya venció el periodo. No, hay que investigarlo inmediatamente y advierte que se puede suspender al partido de la U, que fue el que inscribió a Juan Manuel Santos candidato en el 2010, para que no pueda inscribir candidatos en estas elecciones de 2018. Y también advierte que la interpretación pues de los 3 años que se tiene para investigar la campaña se deben contar, como lo dije, a partir del momento en que la autoridad conoce de los hechos, o sea, a partir de este año, de hace 15 o 20 días que Prieto lo dio a conocer en los medios de comunicación. Me acaba de caer una lengua de fuego del Espíritu Santo, y se lo digo con todo respeto. Pero ese cuentico de Venezuela ya, en donde los señores estos se meten a las tierras colombianas a ocupar nuestros predios, a veces pienso, doctor Londoño, que esto es un arreglo entre Maduro y Santos, porque ambos están empantanados, y con eso van a distraer el escándalo que se está viviendo hoy en la campaña de Juan Manuel Santos. Entonces aquí se benefician los sátrapas de Venezuela y de Colombia, propiciando, porque estos tipos, como dice un pisco por ahí, que esto es una vaina y pasa. ¿Cómo es? Que un incidente. ¿Que un incidente? No. Un campamento de militares venezolanos 3 días en territorio colombiano. Entonces, esta bullita que le están haciendo a eso, de pronto es como para revolcarnos el sentimiento nacionalista a los colombianos y a los venezolanos, porque como esto es lo mismo, para el señor Maduro y para el señor Juanpa, aquí nos quieren meter en el mismo talego a todos, como quien dice, vamos a luchar por el nacionalismo y nos olvidamos de Odebrecht. Pero es que lo mismo siento yo, William, están haciendo en el caso de Gas Natural Fenosa. Es decir, la gente tiene una cultura del no pago, no hay cómo invertir en eso, entonces ahora salen a decir pues que esto es una agresión de España. No, las cosas. Muy al estilo venezolano, ¿no? Sí, claro, tienen razón. Claro, muy al estilo venezolano. Pero yo le quiero preguntar al doctor Londoño qué opina. Pues yo tengo esa opinión. De pronto esto es un nacionalismo revuelto de Venezuela y Colombia para poder tapar las inmundicias de Venezuela y las inmundicias de Colombia. Claro. Es que, ¿qué pasó en el año 32 cuando Perú nos invadió Leticia? Que era el señor Sánchez Cerro, que estaba caído en el Perú, y entonces no encontró nada mejor que armar una guerra con Colombia y que quitarnos a Leticia. No había calculado lo que era el espíritu nacionalista de los colombianos, que volvieron a recordar sus viejas glorias y al portete de Tarqui de 1828, y se armaron y como pudieron llegaron a Leticia. Si hoy son difíciles las comunicaciones con Leticia, imagínense lo que era a comienzos de los años 30. Pues allá llegamos y derrotamos a los peruanos. ¿Recuerda usted en cuáles batallas? ¿Alguien las recuerda? No, yo no recuerdo en este momento. No, sí, es que la historia de Colombia, desgraciadamente, Santiago, no la estudiamos los colombianos. Tarapacá y Huepí. En Tarapacá y Huepí les dimos sopa y seco a los peruanos, a los hombres que mandó Sánchez Cerro para armarle una guerra a Colombia y para afianzarse como dictador del Perú. Muy bien. ¿Por qué la guerra con las Malvinas? Porque Galtieri estaba caído. Sí, señor. Y resolvió nada menos que hacerle guerra a Inglaterra, olvidándose que la guerra con Inglaterra era también guerra con los Estados Unidos. Argentina no perdió la guerra con Inglaterra, la perdió con los Estados Unidos,
que le mandaron de manera camuflada, no visible, tropas, embarcaciones, aviación que derrotó a la Argentina, lo que le costó eso a la Argentina. Y la guerra que iba a haber entre Argentina y Chile, guerras estratégicas para mantener tiranos. Sí, entonces ahora Nicolás Maduro se va a inventar una guerra con Colombia. No, y aquí felices porque con eso van a tapar lo de Odebrecht, para que pero claro. No tiene con qué. Se acuerda que Chávez también se la iba a organizar al presidente Uribe, sí, y le mandó su división de tanques a la frontera. Se vararon en la mitad del camino. Bueno, y se acuerda lo que pasó, se quedaban varados por falta de gasolina, falta de repuestos, no tenían disciplina militar, pero había que armar el escándalo, sí. y entonces perdieron ellos la guerra ellos solitos. Pero esto de la invasión a Colombia, de la invasión de 100 militares venezolanos que se quedan 3 días en territorio colombiano, ¿para dónde va? ¿Qué tal el incidente? Un campamento de 3 días. ¿Y qué otro delito le imputa el expresidente Pastrana a Juanpa? Impute, por favor. El expresidente Andrés Pastrana Arango, a través de las redes sociales, ha anunciado que a Juan Manuel Santos también se le debe imputar un delito que es el 453 del Código Penal colombiano, que dice lo siguiente, me permito leerlo. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Dice Andrés Pastrana que hay mucho más todavía en el tema de Juan Manuel Santos y su ilegalidad para poder obtener la presidencia de la República. Y dice una cosa bien interesante también Miguel Ceballos de Mari, es que ¿dónde están las denuncias por parte de Santos? Porque si no, el delito también es omisión de denuncia. Si el presidente Santos está diciendo esto fue a mis espaldas, ¿dónde están las denuncias, William? Yo pregunto, ¿dónde están las denuncias? Me acabo de enterar, pues, que denuncia a los que cometieron el ilícito. Y si no incurre en un delito. Que denuncie a Prieto, a quien ya lo tiene contra la pared, pero que siga con Orlando Sardi y que siga con la señora Caldas y que siga con José Gabriel Ortiz, ¿sí? Y que siga con el señor Preciado, que le quiero contar. Señor. Eran socios por allá en un centro comercial el señor Preciado y tuvo que asumir el señor Preciado la representación personal de dineros suyos en ese centro comercial. Sí, la cosa con Preciado es mucho más grave y mete ahí en el tarro al Grupo Santo Domingo y a Bavaria, porque el señor Preciado es el hombre fuerte del Grupo Santo Domingo y de Bavaria. De manera pues que ya vamos viendo las orejitas del lobo. Y perdóneme, William, que vuelva al oído con las declaraciones de Barry McCaffrey. Es que esto es por todas partes. Barry McCaffrey dice con toda claridad, lo leí en mi nota editorial, Santos le entregó a las FARC el negocio de la cocaína porque sin ese negocio las FARC no le hubieran firmado la paz. Y luego agrega con toda claridad, ¿qué van a hacer las FARC? Con semejante cantidad de dinero, ganarse la presidencia de la República. Tienen miles de millones de dólares para invertir. Santos les regala además el territorio, porque de eso no hemos tenido tiempo de conversar, pero conversaremos, les da el territorio nacional, les regala nada menos que la impunidad a través de la Justicia Especial para la Paz, le mete a la cárcel a los contrincantes, a Álvaro Uribe Vélez, a sus amigos y a los militares colombianos, los meten a la cárcel. Les da 20 emisoras de FM gratuitas, ¿cómo le parece? No. Samper le regaló por ahí a unos amigos una emisorita FM a cada uno. ¿Se acuerdan del tema, nada, ¿no? Bueno, muy bien. Por aquí tenemos las declaraciones de Darío Arizmendi. Muy bien, exactamente. Pues Santos le da 20 emisoras de FM a las FARC, les entrega el país. Les entrega el país. Declaraciones de Barry McCaffrey, exdirector antinarcóticos de el gobierno de Bill Clinton, de manera que sabe de lo que está hablando. Yo les tenía una pregunta, William, puntual. La siguiente. Resulta que hay 26 zonas en el país
con 6 campamentos, donde la guerrilla define quién entra y quién no entra, goza del monopolio de las fuerzas de la violencia, porque como denunció Salud Hernández, están armados allá, hasta los dientes. Y en últimas tienen unos voceros políticos que los representan a nivel nacional e internacional, de manera que las FARC tienen control territorial, tienen soberanía, tienen representación política. Doctor Londoño, ¿esos no son elementos de un Estado? Perdón, bueno. ¿Y la comisión de seguimiento, que es la que legisla? Hoy aparece José Obdulio Gaviria hablando contra la comisión de seguimiento. Me llama la atención. Por fin entendieron lo que estamos diciendo desde hace cuánto tiempo, desde antes de la votación del 2 de octubre. Así es. Se lo dijo a Carlos Fernando Galán ayer, de Cambio Radical, quien había hecho la proposición que cambiaba de alguna manera el tema del tratamiento de los guerrilleros que fueran reincidentes y no pudieran volver a pasar a la JEP. Se lo dijo en el recinto. Carlos Fernando Galán, tuvo que escuchar cuando José Obdulio Gaviria le advertía y le decía, diga con nombre propio. Su proposición, la de su partido, no pasó y no fue aprobada no solamente por el gobierno, sino principalmente por la Comisión de Verificación y Seguimiento que está conformada por la misma guerrilla de las FARC. Por eso no pasó. Pero bueno, sucedió otra cosa muy distinta, ¿no? Ellos se quejaron porque no pasó la proposición, pero al mismo tiempo votaron afirmativamente en la defensa ese llamado Justicia Especial para las FARC. Con la venia del doctor Londoño queremos ponerle un moño a todo este escándalo que aprendió Darío Arizmendi, luego lo recogió el señor Daniel Coronel con lo que dijo Darío Arizmendi, porque mucha gente no ha creído y mucha gente nos ha llamado, bueno, pero queremos tenerlo, a ver, escuchémoslo. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hay que decir que este país está descuadrado, que no se puede tapar el sol con las manos ni con una intervención presidencial. Y nadie se cree el cuento de que yo no estaba enterado. Eso nos recuerda a Sanfer o a mis espaldas. Y es más o menos lo que está diciendo toda la clase dirigente, escurriendo el bulto frente a la cantidad de denuncias, de corrupción, de omisión de normas legales. El país está desencantado, absolutamente desencantado de su clase dirigente, de su clase política, de la corrupción al interior del sistema, corrupción que es del sector público y del sector privado, en distinta proporción, por supuesto. Y hoy he amanecido desconcertado, con el corazón partido, así de simple, con desazón de qué es lo que se viene de aquí en adelante. Esto tiene que llegar lejos y hasta las últimas consecuencias, caiga quien cayera. Porque... Bueno, doctor Londoño, ahí tiene. Bueno, señor, y tenemos una invitada muy especial. Paola Holguín está dirigiendo la marcha del 1 de abril desde el Centro Democrático. Paola Holguín estará con nosotros en un minuto, en la hora de la verdad. Son las 7:48 de la mañana.